¿Cómo están? Buenas noches, bendiciones. Estamos en otro estudio, el segundo estudio de esta noche. Vamos a ver las escrituras acerca de tres personajes bíblicos, tres siervos que sirvieron al Padre, a Yahweh, en la Biblia, y no han visto muerte. Solamente uno de ellos fue el que vio muerte, pero dos no vieron muerte. Y vamos a hablar de Enoc, que está en el libro de Génesis. Vamos a hablar también de Elías, el profeta Elías, y de Moisés. Moisés vio muerte porque él falleció ya siendo avanzado de edad, pero vamos a ver en las escrituras que Enoc no vio muerte ni tampoco Elías. Hace un tiempo atrás di estudios sobre el infierno, hablé sobre el cielo y sobre la muerte. ¿Qué sucede cuando morimos? ¿Dónde vamos? Y bueno, hemos estudiado las escrituras y hemos visto el estudio acerca de estas verdades. Y yo les decía que nadie ha entrado al cielo todavía porque la escritura no lo especifica así. Si bien hay versículos mal interpretados con respecto a este tema, y yo lo he explicado esto. Entonces la pregunta es, ¿estos siervos de Yahweh están en el cielo o no? Entonces vamos a ir a la escritura y vamos a analizar esto. Y vamos a ver el primer siervo, personaje bíblico que caminó con Yahweh, y este es Enoc. Dentro de unas semanas vamos a estar, si el Padre permite, haciendo un estudio. Voy a estar dando un estudio sobre el libro de Enoc, el libro apócrifo, el libro de Enoc. ¿Qué dice el libro de Enoc? ¿Qué es lo que enseña el libro de Enoc? Y vamos a ver si es el Enoc bíblico que vamos a estar citando ahora en Génesis 5 o no. ¿Por qué? Porque este libro de Enoc habla muchas verdades que están en la Biblia, y hay otras verdades que no están en la Biblia, que no podemos respaldar si esto son verdades o no. Pero está muy bueno estudiarlo porque nos puede dar un panorama más amplio con respecto a el conocimiento de las escrituras, porque aún los apóstoles, los discípulos del primer siglo, estudiaban el libro de Enoc. Entonces, después vamos a estar estudiando a profundidad esto. Pero vamos a ver ahora Génesis capítulo 5, versículo 22 en adelante. Y vamos a ver que había un hombre en la tierra, y para que veamos el contexto de este capítulo 5, esto sucede luego que Caín empieza a tener descendencia y Set también. ¿Por qué? Porque Yahweh le da a Adán y a Eva, a Caín y a Abel como hijos. Caín mata a Abel y luego Yahweh le da un tercer hijo a Eva y a Adán llamado Set. Entonces, vemos que desde la descendencia de Adán y de la descendencia de Set se van multiplicando la humanidad sobre la tierra, y van viniendo muchas descendencias, y en el versículo 22 dice que un hombre llamado Jared engendró a un hijo varón llamado Enoc, y dice que ese Enoc caminó con Yahweh. Ahora, antes de Génesis 5, en Génesis 4, versículo 17, Caín tuvo un hijo que le puso por nombre Enoc, y Caín dedicó una ciudad en nombre de su hijo. Pero ese Enoc de Caín, del hijo de Caín, no es el Enoc que caminó con Yahweh, sino el que vino por la descendencia de Set, no de Caín. Entonces, vamos a ver también que el nombre Enoc significa dedicado. El nombre Enoc significa dedicado. ¿A quién? A Yahweh, al Creador. Entonces, vemos que dice en el versículo
perdón, 23, todos los días de Enoc fueron 365 años y caminó Enoc con Yahweh y desapareció porque se lo llevó Yahweh, se lo llevó Dios. Ahora, ¿qué pasó con Enoc? Caminaba con Yahweh. Vamos a ver el contexto de este tiempo de Enoc. Enoc vivió donde la tierra estaba totalmente corrompida por el pecado, por la maldad y por los ángeles caídos que habían descendido y habían tenido relaciones sexuales con las mujeres, donde tuvieron hijos y esos fueron los Nefilim, los gigantes de la antigüedad. Por eso en el Génesis 6, Yahweh decide destruir la tierra con el diluvio. Y ahí es donde vemos que Yahweh escoge a un hombre que era justo, llamado Moisés después, y le manda a hacer un arca. Entonces vemos que este hombre no caminó con Yahweh. ¿Qué es caminar con el Padre, con Yahweh? Caminar es vivir en comunión, en relación, en intimidad con Él. Entonces es muy probable, la Escritura no lo dice, pero es muy probable que Yahweh le haya mostrado cosas, le haya revelado cosas. Porque muchos dicen que era un profeta Enoc. Por eso vamos a estudiar luego, para mediados de julio, este estudio profundo del libro de Enoc y vamos a descubrir si realmente era el Enoc que caminó con Yahweh o no. Entonces, ¿qué pasó con este hombre? Desapareció porque se lo llevó Yahweh. Ahora la pregunta es, ¿dónde se lo llevó? Se lo llevó al cielo. La Escritura dice que hay 3 niveles de cielo. Al tercer cielo, el reino de Yahweh. Pero nadie puede entrar al cielo. Nadie puede entrar al cielo. Sino que vino el Salvador del cielo, dice la Escritura. Entonces, ¿cómo es que entró Enoc? Ahora, tenemos que ir a 1 Corintios capítulo 15, que ahí está la respuesta que Pablo mismo los dice. Pero vamos a hacer una pausa. Vamos a dejarlo Enoc ahí. Enoc caminó con Yahweh a la tierra y Yahweh se lo llevó. ¿Cómo se llama esto? Arrebatamiento, levantamiento o muchos le dicen rapto. Pero la palabra correcta es benalé en el hebreo, que es levantar. Yahweh lo levantó a Enoc. Dice que se lo llevó, lo levantó, esa es la palabra correcta. Y en el griego es harpazo, lo levantó. No lo arrebató ni lo raptó, lo levantó. Eso sería la palabra correcta. O sea que cuando el Mesías venga a buscar a la novia, Él va a venir a levantar a la novia. No va a raptar ni va a arrebatar, porque son palabras que no son correctas, sino Él levantará de los 4 extremos de la tierra a su amada novia. Entonces, fíjense en que Hebreos capítulo 11, versículo 5, miren lo que dice Hebreos, dice que Enoc, este Enoc que caminó con Yahweh, fue traspuesto para no ver muerte. O sea que Enoc no murió, humanamente hablando. ¿Qué significa ser traspuesto? Es llevarlo a otro lugar. Es estar en un lugar y llevar a otro lugar. Es transportar. A eso se refiere. Y dice, no vio muerte, sino que Yahweh lo traspuso porque agradó a Yahweh. Agradó a Yahweh. ¿Por qué? Porque él vivía agradando a Yahweh. Y antes que mande el diluvio sobre la tierra, otras generaciones anteriores, Yahweh se llevó a Enoc. Ahora, fíjense que de Enoc vino Matusalén. Matusalén vino Lamec y de Lamec vino Noé. O sea que Enoc era el bisabuelo de Noé. Era el bisabuelo de Noé. Entonces, cuando vemos que Enoc fue levantado por Yahweh, fue llevado por Yahweh,
entonces dice que no vio muerte. Que no vio muerte se refiere a que no murió naturalmente. ¿Cómo es que entró al reino de Yahweh? Ahora lo vamos a ver. Vamos a ver otro ejemplo. El segundo siervo que no vio muerte, que fue el profeta Elías. Profeta Elías. El nombre Elías significa instrumento. En el hebreo, Elías es Eliyá. Eliyá significa instrumento de Yahweh. Elí significa instrumento. Y ya de Yahweh, ¿no? Del yo soy. Entonces, Eliyá significa instrumento de Yahweh o del yo soy. Y Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 11, ahí cita la escritura que Eliseo, que era profeta, era como el maestro de... Elías era como el maestro de Eliseo, y los dos iban hablando, iban charlando, iban caminando, y dice que apareció un carro de fuego del cielo con caballos de fuego, y los apartó a los dos. Y dice que Elías subió al cielo en un torbellino y se lo llevó Yahweh. Entonces, ¿qué pasó? Fue levantado Elías, el profeta, y se lo llevó Yahweh. ¿A dónde? Al cielo. Entonces la pregunta es, ¿están todos en el cielo los que murieron en el antiguo pacto y en el pacto renovado? La escritura no afirma esto, pero Enoc y Elías dice que Yahweh se lo llevó. Ahora la pregunta es, ¿Yahweh puede hacer esta exclusividad? Sí, porque Él es el creador. Él es soberano y Él puede hacer lo que Él quiere. Entonces vemos que Enoc y Elías, muy similar, fue la manifestación de Yahweh sobre ellos, donde se los llevó. Entonces, vamos a ver ahora el ejemplo de Moisés. Y luego vamos a ir a la escritura para ver cómo es que ellos entraron al cielo. Moisés, vamos a ver ahí. Moisés significa sacado de las aguas. Deuteronomio 34, versículo 5. Y murió Moisés, siervo de Yahweh, en Moab, y lo enterró en el valle de Moab. Nadie conoce el lugar de su sepultura. ¿Por qué? Porque Yahweh tomó el cuerpo de Moisés. Nadie conoce el lugar de su sepultura, del lugar donde lo enterraron, hasta hoy, dice la escritura. Y Moisés tenía 120 años. Ahora, el libro de Judas, Judas, versículo 9, pues no tiene capítulo Judas, dice que el arcángel Miguel, recuerden que el arcángel Miguel es el arcángel de autoridad dado por Yahweh que guarda al pueblo de Israel hasta el día de hoy. Hay videos que muestran que los enemigos de Israel han bombardeado tirando misiles y de repente se ven que esos misiles se corren de dirección, explotan en el cielo y no entienden cómo puede ser que los misiles no tocan tierra. Y uno entiende que Yahweh guarda a su pueblo, guarda esa tierra prometida que le dio a Israel, por lo cual manda ángeles. Este arcángel Miguel es el arcángel que protege al pueblo de Israel, a la tierra de Israel. Él luchó contra Satanás peleando por el cuerpo de Moisés. O sea, que cuando la escritura dice que Yahweh guardó su cuerpo y nadie sabe dónde está, Él mandó a un ángel, y Judas 9 lo confirma. El arcángel Miguel peleó con Satanás porque quiso robarle el cuerpo de Moisés. Y este arcángel, el arcángel Miguel, dice que él nos animaba a reprenderlo. ¿Por qué? Porque a pesar de su rebeldía y de estar ya en juicio, Satanás, Lucifer, este querubín, que él tiene un cargo y una autoridad mayor que el arcángel Miguel. Y eso ya lo vamos a ver en los estudios sobre los ángeles. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Moisés vio muerte, pero nadie sabe hasta hoy dónde está su cuerpo. ¿Dónde está su cuerpo? Pero ¿qué es lo que pasó?
¿Qué es lo que pasó? Mateo 17 lo describe. ¿Qué es lo que pasó con Moisés? Mateo capítulo 17. Vamos a Mateo. Mateo 17. Y vamos a ver el monte de la transfiguración. Cuando el Mesías es transfigurado. ¿Qué significa transfigurado? Fue glorificado en ese momento. Dice, versículo 1. Dice, y el Mesías, Yahoshua, ¿no? Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y al hermano de Juan y se lo llevó aparte a un monte alto. Y allí se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol. ¿Qué significa transfigurar? Se glorificó. La gloria, la Shekinah, la presencia de Yahweh inundó todo la persona del Mesías. Y dice, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y se le apareció Moisés y Elías. ¿De dónde salieron? Que hablaban con él. Entonces Pedro dijo al Mesías, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, haremos aquí unas enramadas. Una para ti, otra para Moisés y otro para Elías. Ahora, Pedro sabía bien quién era Moisés y quién era Elías. Ahora, Moisés apareció con Elías. ¿Y de dónde venía Moisés? Seguramente, no especifica bien la escritura, pero seguramente venía del cielo. O sea que Moisés murió, pero Yahweh, ¿qué hizo? Lo resucitó a Moisés. ¿Lo resucitó en qué? En otro cuerpo glorificado, en una transformación. ¿Por qué? Porque ahí Moisés y Elías estaban como seres espirituales, no seres de alma, sino ya con otros cuerpos glorificados como el Mesías se glorificó. Y ahora vamos a explicar, y en Corintios Pablo lo describe bien esto. Entonces, mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió y se oyó una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. ¿Qué pasó con Moisés y Elías? Los cubrió una nube. Entonces, ¿de dónde venían? Del cielo. Del cielo. Tanto Enoc, Elías y Moisés tuvieron la oportunidad o el privilegio de ser transformados en nuevos seres espirituales para estar con Yahweh. ¿Por qué? Porque ahora vamos a ver lo siguiente. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? El Mesías vio a Elías y a Moisés. Y Pedro lo reconoció junto con Jacobo y el hermano de Juan. Y Pedro le dice, hagamos una enramada. ¿Por qué? Porque era la fiesta de Sucot, de cabañas, donde cada fiesta de Sucot se tenía que hacer una tienda con ramas de palmeras, de árboles frondosos. Entonces, por eso se llama, por eso Pedro decía, hagamos una enramada, hagamos una suca o una cabaña. Entonces, para terminar, vamos a leer 1 Corintios, capítulo 15, versículo 52. Dice, vamos a leer el 50. Miren lo que dice Pablo. Pero esto digo, hermanos, que la carne ni la sangre no pueden heredar el reino de los cielos. Carne y sangre, nuestra humanidad, no puede heredar, no puede entrar al reino de los cielos. Ni la corrupción heredar la incorrupción. ¿Qué es la corrupción? El pecado que está en la humanidad, en la carne, en la naturaleza humana que está caída, corrompida. No puede entrar al reino de los cielos. Y les digo un misterio, dice Pablo. No todos moriremos, pero todos seremos transformados.
¿Qué quiere decir que no todos moriremos? Que muchos van a estar muertos y cuando venga el Mesías resucitarán y los que estén vivos serán levantados juntamente con ellos. Y en 1 Tesalonicenses 4 lo afirma Pablo ahí. Ahora dice, seremos transformados. ¿Qué es transformar? En una nueva naturaleza. Para entrar al cielo tenemos que tener una nueva naturaleza. ¿Qué naturaleza? La misma que el Mesías recibió cuando resucitó. Cuando Él resucitó, resucitó como un cuerpo glorificado, celestial, como los ángeles. Por eso el Mesías en Mateo afirma de que nosotros para entrar al reino de los cielos tenemos que ser seres como los ángeles. Entonces, ¿qué pasó con Elías, con Enoc y con Moisés? Tuvieron que ser transformados en una nueva naturaleza espiritual, ya no carnal, sino espiritual como los ángeles. Por eso dice acá Pablo, en un momento de abrir y cerrar de ojos, al final la trompeta, se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. ¿Qué es incorruptible? Sin pecado. Y nosotros seremos transformados. Por eso es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y que esto mortal se vista en inmortalidad. O sea que el cuerpo transformado, glorificado que uno va a recibir cuando el Mesías regrese, si estamos vivos o si estamos muertos, resucitaremos por medio del poder del Espíritu Santo, seremos de pecadores a santos, y de muertos o tener una vida limitada en esta tierra, seremos eternos. Esa es la gran promesa de nuestro amado Mesías. Enoc, Elías y Moisés tuvieron un privilegio y tienen un privilegio de estar hoy en el cielo con Yahweh. ¿Por qué? Porque la Escritura afirma esto. Enoc no vio muerte, Elías tampoco, Moisés sí, pero fue transformado. Porque si no, nunca hubiese aparecido en el monte con Elías y con el Mesías, con los discípulos del Mesías. ¿Qué le dijo el Mesías a Pedro, a Jacobo y el hermano de Juan? No digan nada de esto. ¿Por qué? Porque era un misterio. Era un misterio. Pero uno entiende que ellos hoy están con Yahweh. ¿Por qué? Porque han sido transformados. Yahweh lo decidió así, lo decidió así. Ahora, el Mesías resucitó, murió y resucitó, y Él va a venir a buscar a su pueblo, a buscar a la iglesia, a buscar a la novia, y los que se vayan con Él van a ser transformados como lo fue Enoc, como lo fue Elías y como lo fue Moisés. Así que hasta acá el estudio de hoy, esta noche ya terminando. Que Yahweh les bendiga, gracias por estar ya hasta tarde. Y espero que se haya entendido este mensaje. Quise darlo para entender un poquito, porque hablamos del cielo, hablamos del infierno, hablamos de la muerte. Muchos hermanos me preguntaban dónde está Enoc, dónde está Elías, dónde está Moisés. Entonces, a través de las Escrituras podemos ver acerca de lo que ellos han vivido y dónde están. Así que Yahweh les bendiga, que tengan un sábado bendecido y nos vemos seguramente en otro estudio y que tengan buenas noches. Shalom.